Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal estamos? Muy bien, profe. ¿Mojados? Mucha agua. Mucha agua, realmente. Bueno, vamos a esperar que se conecten algunos compañeros más y ya arrancamos nuestra clase de hoy. Tengo entendido que ya confirmaron la fecha del primer parcial, ¿verdad? Va a ser el 30. Sí, profe, ya se confirmó. Ok. Bueno, el examen va a ir hasta la bolilla 11. Hoy vamos a desarrollar la bolilla 10. Vamos a tratar de terminar ya habíamos empezado, vamos a terminar la bolilla 10. La siguiente clase, el viernes, desarrollamos la bolilla 11 y el miércoles siguiente es nuestro examen. 23, 25 y el miércoles que viene es el miércoles 30, que sería el día de nuestro examen. Esa es la programación o el calendario que vamos a ir llevando con respecto a esta primera parte de nuestra materia. Bueno, una consulta, ¿me escuchan bien ahí? Yo le escucho bien, profe. Perfecto, porque estuvimos haciendo algunos ajustes, ¿verdad? Después de lo que me estuvieron diciendo la vez pasada. Entonces, creo que ya no tendríamos ese inconveniente de los audios. De todas formas, estuve viendo yo las grabaciones de las clases y sale muy bien, ¿verdad? No hay ningún problema de audio, ¿verdad? O sea, realmente no sé qué pasó ese día, pero las grabaciones salen nítidas, vamos a decirlo. Ok, profe. Bueno, voy a empezar a grabar un ratito. Esa grabación. Muy bien, empezamos la clase oficialmente de hoy. Ya estamos grabando, ¿verdad? Igualmente. Y vamos a proseguir con lo que sería la bolilla 10. Hay un micrófono que está abierto, puedo ver si pueden apagar. Vamos a proseguir con la lección. Sí. Bueno, vamos a proseguir con la lección número 10. Vamos a tratar de terminar esa lección el día de hoy, ¿verdad? Estaba diciendo a los que se están conectando ahora de que nuestro examen, o nuestro primer examen parcial, va a ir hasta la bolilla número 11, ¿verdad? Vamos a terminar la bolilla 10. La siguiente clase, damos la bolilla 11, ¿verdad? Inclusive si hay un pequeño tiempo al final de la jornada que viene y quieren hacer algunas preguntas para poder repasar un poco, también podemos habilitar algunas preguntas dentro de lo que serían esas 11 bolillas que se van a desarrollar o que se están desarrollando para lo que sería el primer examen parcial, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir avanzando, retomando más que nada. Sí. Sí, sí, voy aceptando. Son dos compañeros que no se lo aceptó, ahora estoy aceptando, a medida que estoy hablando con ustedes. Ahí ya están ingresando, tenemos 39 personas que están hoy día en la clase. Entonces vamos a ir arrancando. Yo le voy a ir aceptando, no tengo problema, tengo abierta acá la pantalla y voy a ir ingresando, ¿verdad? Muy bien. La clase anterior, antes que nada, vamos a retomar. Ustedes me van a decir, porque en los últimos minutos de la clase pasada era que tuvimos el problema de audio, ¿verdad? Pero creo que ya habíamos visto todo lo que sería la parte de obligaciones condicionadas. También ya vimos obligaciones de moneda extranjera, obligaciones de hacer.
y habíamos ya también desarrollado el artículo 91, que habla de lo que serían las obligaciones simultáneas o codeudores solidarios del fallido, ¿verdad? Que sería el artículo 91, ¿verdad? Muy bien. Ahora, siguiendo nuestro programa, vamos a lo que sería el artículo 92, que voy a compartir también la pantalla siempre que, de manera que puedan seguir el... ¿Ven alguna pantalla compartida ahí? No, profesor. Sí, profe, ninguna. No. Bien, un ratito. Muy bien. Bueno, no ven, no hay compartido de pantalla, ¿verdad? No, profe, no sale nada. Creo que necesita una autorización especial según el zócalo que mostró anteriormente para que pueda compartir en la pantalla. Bueno, no hay problema. Vamos a seguir nomás. Vamos a seguir. Un ratito voy a deshabilitar entonces esto. Salgo de aquí, salgo de aquí. Y nada, ¿verdad? No, profe. Bueno, no sé realmente por qué no está saliendo, pero bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar. Vamos a aceptarle a dos personas más. Una persona más. Ahí está. Muy bien. Bueno, no importa. Vamos directamente a... quería facilitarle lo que sería la exposición, ¿verdad? Teniendo los artículos en la pantalla, pero no hay drama. Les pediría que tengan sus códigos a mano, porque vamos a ir viendo y comentando esos artículos del código, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el artículo 92, ¿verdad? Si tienen a mano. Dice, entre otras cosas, el auto de quiebra suspende solo respecto de la masa el curso de los intereses convencionales o legales de todos los créditos, con excepción de aquellas que tuvieran una garantía real. Estos serán reconocidos tan solo hasta el monto de lo producido o del producto de los bienes afectados. Bueno, este artículo básicamente tiene una característica importantísima que prácticamente se da
en forma casi única, por no decir única, en los juicios de este tipo, en los juicios concursales, ¿verdad? Que sería la suspensión de intereses, la declaración de quiebra de una persona física, jurídica, evidentemente, y que esa persona ha suscrito contratos, ha tomado créditos, ha realizado operaciones en donde o por los cuales se ha obligado, ¿verdad? Evidentemente, esa situación va modificando ese escenario de crédito que tiene un curso normal, ¿verdad? Que sería un estado de solvencia en donde evidentemente el crédito va generando sus frutos o sus intereses, pero en este caso, el tomador de ese crédito, ¿verdad? Cayó en quiebra, ¿verdad? Es una persona en un estado de falencia o falencial o fallido, como se diría, y evidentemente esa situación hace de que algunas consecuencias normales, volviendo a lo que sería el tema del crédito, se vayan modificando. En este caso, una de las características importantes dentro de esta modificación o dentro de este nuevo escenario patrimonial comercial, diríamos, financiero inclusive, es la suspensión de esos intereses. Evidentemente, un patrimonio que se revela indolente, impotente para poder cumplir con sus obligaciones, y si no está pudiendo cumplir con el capital mismo, evidentemente va a ser difícil de que también cumpla con los intereses. Entonces, la ley, a través de lo que sería el artículo 92, habla de esa suspensión. ¿Desde cuándo? Desde el auto declarativo de quiebra, desde la resolución que el juzgado dicta ordenando o declarando la quiebra de esa persona física o jurídica, ¿verdad? Y evidentemente esa declaración de quiebra tiene uno de los efectos importantes que sería la suspensión de esos intereses con respecto a lo que serían las demandas que puedan venir en contra de la masa, ¿verdad? Entonces ya no van a correr intereses y los acreedores van a tener que evidentemente demandar, pero con la suspensión de esos intereses. No se van a seguir generando intereses con esa masa que va a estar o ese patrimonio que va a estar evidentemente en quiebra. Como dice Lebrón, se suspende el curso de los intereses de los créditos contra el fallido, que es lo que dice el artículo 92. Existe una excepción, ¿verdad? Que también tiene sus límites, que es lo que dice la segunda parte del artículo, la última parte del artículo 92 en su primer párrafo, con excepción de aquellos que tuviesen una garantía real. Estos serán reconocidos tan solo hasta el monto del producto de los bienes afectados. Habíamos hablado del caso de lo que sería un ejemplo, ¿verdad? Una hipoteca, ¿verdad? Una hipoteca que fue tomada por el deudor fallido. Esta persona fue a la quiebra, garantizó ese crédito con un inmueble, diríamos, ¿verdad? Ese acreedor hipotecario tiene un privilegio dentro de lo que sería el concurso. Ese acreedor hipotecario, para él excepcionalmente no se suspenden los intereses, porque en el caso que estamos hablando en forma primaria, se refiere a lo que serían los créditos comunes o créditos quirografarios. Entonces, para ello, evidentemente, se suspenden los intereses, mientras que para los acreedores hipotecarios, vamos a dar ese ejemplo, o puede ser también prendario, evidentemente para ellos está habilitado el concurso especial, o lo que sería una ejecución especial, más que otra cosa, en donde el acreedor va a habilitar ese concurso especial previa verificación de su crédito y va a poder ejecutar el inmueble, diríamos como ejemplo, que está garantizando ese crédito. Esa ejecución va a ir para lo que sería el capital mismo que tomó el deudor, y no solamente para el capital, sino que también para los intereses, pero esos intereses tampoco son ilimitados. Esos intereses van a cubrir el producto del bien en ejecución. Es decir, si la casa vale, supongamos, vamos a decirlo, si el crédito tiene un crédito de 200 millones, ¿verdad?
y la propiedad se va por 300 millones, pero el crédito ya generó un interés de 400 millones, vamos a decirlo, entonces va a tener que asumir esa pérdida por esos intereses que no va a poder cobrar. Va a poder cobrar una parte de los intereses porque evidentemente la propiedad vale mucho menor o tiene un valor menor a lo que sería el total de los créditos que va generando esa hipoteca. Entonces, esa es la limitación que le da la ley en cuanto a lo que serían los créditos que tienen una garantía de ese tipo. Entonces, esa es la excepción que dice la ley en cuanto a la suspensión de los intereses, que sería con los créditos que tengan una garantía real, ¿verdad? Se va a asumir de que con la ejecución, ¿verdad? O el remate o la liquidación de todo ese patrimonio, en pocas palabras, el acreedor va a tener que cobrar capital y los intereses que pueda generar, lo producido de esa ejecución, siempre haciendo la salvedad que tiene que hacer a través de un concurso especial, que más adelante vamos a ver cómo sería ese procedimiento, ese proceso de concurso especial, que no es otra cosa que una ejecución directa o especial dentro de un proceso de quiebra, en este caso, no, no es un proceso independiente, sino un proceso dentro de lo que sería el proceso de convocatoria, perdón, no es convocatoria, dentro del proceso de quiebra, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, en cuanto a la siguiente parte del programa, estábamos hablando de los codeudores, ya dijimos, de la suspensión de los intereses, ya dijimos, ¿verdad? Y vamos a hablar de los contratos bilaterales, ¿verdad? El artículo 95 de la ley 154/69 habla un poco sobre lo que sería la situación, ¿verdad? O la particularidad que se presenta desde el momento de una declaración de quiebra con respecto a los contratos bilaterales, donde la regla es de que una vez declarada la quiebra, eso o esa situación de declaración de quiebra no resuelve esos contratos bilaterales. O sea, ¿cuáles serían los contratos bilaterales? Serían los contratos, ¿verdad? Los acuerdos que haya llegado este deudor fallido con, evidentemente, con terceras personas antes de la declaración de la quiebra. ¿Qué pasó? Esa declaración de la quiebra, evidentemente, habíamos dicho, viene a cambiar, viene a patear el tablero patrimonial del deudor fallido, evidentemente, con consecuencias con relación también a los que firmaron o suscribieron algún tipo de contrato con el deudor fallido. Y evidentemente la ley 154 trata de fijar ciertas formas de resolver esos contratos que evidentemente vamos a ir viendo cómo se van resolviendo. Contratos laborales, contratos de mandatos, contratos de seguros inclusive, contratos entre locador y locatario. O sea, son diferentes situaciones que evidentemente esta parte del programa y esta parte de lo que serían estos artículos que vamos a comentar hoy día, vamos a utilizar también un poco el Código Civil, porque evidentemente hay algunos puntos que están desarrollados en el Código Civil para poder ir resolviendo estas situaciones que van presentándose, ¿verdad? Vamos a leer el artículo 93 y vamos a ir explicando. La declaración de quiebra no resuelve los contratos bilaterales, es lo que le estaba diciendo. Esa es la regla de la ley de quiebras con respecto a los contratos bilaterales en relación a una declaración de quiebra, por un lado. Esto tiene sus excepciones también, que vamos a ir viendo cuáles son las excepciones a esta situación de los contratos bilaterales. Por un lado, los contratos bilaterales que a la época de la declaración de quiebra estuviesen pendientes de ejecución total o parcialmente por el fallido y su contratante, podrán ser cumplidos previa autorización del juez por el síndico, el cual podrá exigir al otro su cumplimiento. Entonces, esta es una situación en donde evidentemente acá tenemos dos personas muy importantes dentro de lo que sería el escenario falencial o el escenario de quiebra, que es evidentemente el juez, que finalmente es el que va a autorizar la situación contractual
que va a sobrevenir, ¿verdad?, con respecto a esta situación que se presenta, ¿verdad? Y el síndico de quiebras que en ese momento, acuérdense, esto es también pregunta de examen, ¿verdad? El síndico de quiebras es el administrador de todo el patrimonio del fallido. Ahora le estoy admitiendo a unos cuantos, ¿verdad? Es el administrador del patrimonio del fallido y evidentemente es el que toma el lugar de este fallido, vamos a decirlo, con respecto a las situaciones que se están sobreviniendo, ¿verdad? En cuanto a que él tiene que tomar esa posición, vamos a decirlo, para seguir o no seguir contractualmente con las operaciones que lo ha hecho con anterioridad el deudor fallido, ¿verdad? Hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere preguntar? No. Bueno, sigamos. El que hubiese contratado con el deudor declarado en quiebra, ¿verdad?, podrá exigir al síndico, evidentemente ya no al deudor fallido, al síndico, que es el que está tomando la posición del deudor fallido y es que el que finalmente va a realizar todos los actos que en su momento lo tendría que haber realizado el fallido. Todo esto nace desde el momento de la declaración de la quiebra, ¿verdad? Entonces, el que hubiese contratado con el deudor declarado en quiebra podrá exigir al síndico de quiebra que manifieste dentro del plazo que el juez fije si va a cumplir o rescindir el contrato. Muy bien. Aun cuando no hubiese llegado el momento de su cumplimiento. Evidentemente es una excepción o una particularidad que nace de esta declaración de quiebra. En caso del silencio del síndico, el concurso no podrá reclamar posteriormente el cumplimiento, ¿verdad? El síndico de quiebra en este caso es inclusive responsable de todas las manifestaciones, las contestaciones que evidentemente hoy día en este proceso la tiene a él como figura central dentro de la protección del patrimonio, dentro de la administración del patrimonio y evidentemente dentro de las contestaciones o traslados que le pueda dar el juez en cuanto a ciertos puntos particulares, ¿verdad? Acuérdense que hoy también es, antes, ¿verdad? Yo digo antes cuando evidentemente yo estaba un poco dentro de lo que sería el Poder Judicial, ya en los juzgados, ¿verdad? Y en la sindicatura de quiebra, inclusive que estuve mucho tiempo, ¿verdad? Como funcionario dentro de lo que sería la sindicatura de quiebras, evidentemente no existían, y nada, lo que es también la actividad profesional hoy día, no existían los expedientes electrónicos, ¿verdad? Entonces uno cuando veía un expediente concursal normalmente son muy voluminosos, muy engorrosos, a veces muy problemáticos en cuanto a su manejo, ¿verdad? Pero hoy día el esquema de lo que sería el procedimiento electrónico ha facilitado mucho lo que serían inclusive las notificaciones que van cayendo día a día en las bandejas, ¿verdad? Y uno no puede decir en este caso en la posición de las partes, ¿verdad? Ya sea síndico, fiscal, o ya sean acreedores o la parte misma dentro del proceso concursal, evidentemente tener desconocimiento a lo que serían las notificaciones que van llegando. Evidentemente eso ha facilitado mucho, el sistema electrónico tiene sus vueltas en cuanto a la adecuación, ¿verdad? Especialmente de los que en principio no estábamos acostumbrados a seguir esa forma de tramitación del juicio, pero por sobre todas las cosas ha facilitado y ha agilizado las contestaciones igualmente de las partes, y llámese parte igualmente el síndico de quiebras, dentro de lo que sería un proceso concursal. Acuérdense también de que rige siempre dentro de las quiebras e igualmente las convocatorias la regla fundamental procesal de notificación automática dentro de lo que sería todos los procesos concursales. Todas las notificaciones o todas las resoluciones se notifican en forma automática, que serían los martes y jueves de cada semana, evidentemente, y que eso hace o genera ya el plazo que se va a ir cumpliendo para poder contestar o no alguna vista, ¿verdad? O traslado judicial, ¿verdad? Muy bien. Sigue diciendo el artículo 93. La otra parte podrá suspender la ejecución de la prestación a su cargo hasta que el síndico cumpla con la suya o dé fianza de cumplirla, ¿verdad? Evidentemente, esta fianza le va a dar fuerza, le va a dar garantía a la otra parte de que evidentemente el síndico va a cumplir su parte, ¿verdad? Que sería la parte del deudor fallido, pero que el síndico ya va a administrar esa situación, va a considerar si es que
conviene o le conviene a la masa poder realizar o continuar con ese contrato, o directamente no le conviene a la masa, ¿verdad? Si el síndico no lo hiciere, ¿verdad?, dentro del plazo fijado por el juez, dentro de ese traslado, evidentemente, que no excederá de 30 días, el contrato quedará rescindido de pleno derecho. Va a terminar el contrato, evidentemente, por este silencio del síndico de quiebras ante un pedido que está teniendo judicialmente y no lo está respondiendo. Entonces también el síndico de quiebras es responsable, evidentemente, por esa correcta administración, no solamente administración física u operativa o en la cancha, como se diga, del patrimonio del deudor, sino que también dentro del procedimiento que evidentemente le puede o perjudicar o beneficiar a la masa de acreedores, ¿verdad? En ese momento también los acreedores mismos están ya interviniendo dentro del proceso concursal, controlando el proceso y evidentemente están atendiendo toda esta situación que se va presentando procesalmente dentro de este proceso liquidatorio, al igual que el Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien. Si hay preguntas, ustedes me frenan, sin ningún problema vamos a ir aclarando o vamos a ir ampliando, ¿verdad? Si no hay preguntas, seguimos. Seguimos. Muy bien. Acá le voy a admitir a otros compañeros más. Un ratito. Ahí están ya todos admitidos. Seguimos. Ahora, siguiendo con nuestro programa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre... seguimos con la parte del contrato, el artículo 94. Dice: el contratante que hubiese dado cumplimiento a sus obligaciones en un contrato bilateral y hubiese hecho tradición de la cosa, que es lo que pide el programa, contratantes que han hecho tradición de la cosa, este es el punto, y hubiese hecho tradición de la cosa, dijimos, al deudor fallido antes de la declaratoria de quiebra, no podrá exigir evidentemente, la restitución de su prestación y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso. ¿Qué pasó acá? Evidentemente existió una operación, puede ser la venta, a lo mejor la venta de una cosa, ¿verdad? Una de las partes hizo tradición o hizo entrega del bien que formaba parte, ¿verdad?, el objeto de ese contrato. Pero ¿qué dice la ley? Dice de que si hubiese hecho tradición de la cosa al deudor fallido antes de la declaratoria de la quiebra, no hablamos de un tiempo tampoco, de días o de meses o lo que sea, ¿verdad?, sino que antes de la declaración de la quiebra, si hubiera hecho la tradición de la cosa, esta persona que evidentemente tiene un crédito contra el fallido, no podrá exigir primero la restitución de la cosa, no podrá exigir la devolución de la cosa, pero evidentemente al existir un crédito a su favor, deberá presentarse a verificar ese crédito, evidentemente por el monto que le está debiendo el deudor fallido. Entonces, acá hace un poco también la aclaración Horacio Lebrón, me gustaría que también vayan leyendo el material, donde evidentemente dice, esta situación se va a dar, y él se remite inclusive ya a la subcomisión de Derecho Comercial que había redactado esta parte del artículo, si es que existe una rescisión del contrato. Entonces, esa rescisión del contrato también da un poco más de claridad a este artículo 94, ¿verdad? ¿Por qué no va a existir una restitución de la cosa si esta persona hizo tradición de la cosa antes de la declaración de la quiebra? Entonces la ley dice, no, usted no va a tener ningún derecho de restitución de la cosa, pero sí va a tener un derecho de acreencia o una creencia en donde esa creencia lo va a tener que reclamar dentro del proceso verificatorio de crédito en el concurso, en la quiebra, ¿verdad? Pero la particularidad es de que el contrato debe ser rescindido. ¿Por qué? Por las situaciones, vamos a decirlo, establecidas en el artículo 93, que es el artículo anterior, ¿verdad? Tiene que haber un contrato rescindido. Y voy a leer nomás, es corto, pero voy a leer para que ustedes entiendan, ¿verdad? Y para que esto
pueda ser entendido ese artículo 94. ¿Verdad? Lo que decía inicialmente la subcomisión de Derecho Comercial cuando estaba redactando ya en el 69 este artículo. ¿Verdad? Y un contrato queda rescindido. Esa es la parte que hay que integrar a este artículo 94 para poder entender el sentido. Por aplicación del precepto anterior, que sería el anterior artículo, la otra parte no podrá exigir la restitución de la prestación que hubiese dado o pasado a propiedad del fallido antes de la creación de la quiebra y solamente podrá concurrir como acreedor del concurso para reclamar lo que le corresponde. Entonces, así hay que leer este artículo 94 para poder entender el verdadero sentido, ¿verdad?, que le quiso dar el legislador a poder al insertar esta normativa dentro de esta ley, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Ahora bien, vamos a hablar sobre la declaración de quiebra en los contratos de locación o contrato de locación, que es lo que me pide el programa. Ahí vamos al artículo 95, el artículo 95 de la ley de quiebras. Locación. Ustedes ya vieron contratos, evidentemente hechos y actos, sí, contratos ya vieron. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí, como dice ese meme? Todavía no tuvimos contratos. Bueno, van a tener, pero básicamente el contrato, en este caso, vamos a hablar de algunos contratos. Vamos a iniciar con lo que sería el contrato de locación, ¿verdad? Que es un contrato, vamos a decir, un contrato de alquiler, en donde una persona, un propietario de un bien, ¿verdad?, de una propiedad, digamos, evidentemente, quien viene a ser el locador o el propietario, ¿verdad?, le da en alquiler por un monto X, ¿verdad?, una propiedad a un locatario o a un inquilino, ¿verdad? Muy bien. En este escenario tenemos dos posibilidades, ¿verdad?, que es lo que le interesa a la quiebra, vamos a decirlo, o al derecho concursal. Posibilidad número uno, que el fallido fuese el locatario, que es lo que dice el artículo 95, que vamos a desarrollar ahora. Y posibilidad número dos, que el fallido fuese el locador, ¿verdad?, o el propietario, ¿verdad?, de ese bien que está en locación. Esas son las situaciones que está presentando el artículo 95 y estas son las formas en las que se soluciona esa situación. La declaración de quiebra producirá sobre el contrato de locación los siguientes efectos. Acuérdense, la regla siempre es la regla establecida en el artículo 93, en donde la declaración de quiebra no resuelve esos contratos bilaterales. O sea, van a seguir, pero con estas particularidades. Y este es un contrato bilateral entre locador y locatario. Si el fallido, el quebrado o la persona que está en una situación de falencia, ¿verdad?, si el fallido fuese el locatario, o sea, el inquilino, el que está alquilando esa propiedad, tanto el locador, el dueño, como el síndico podrán pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? Entonces, esto es evidente porque el que está o el que cayó en un estado falencial o de quiebra, que es el fallido, que en este caso sería el inquilino, evidentemente existe una situación nueva en donde el locador y el síndico, evidentemente, o esa situación misma hace de que exista una imposibilidad de pago normal, por lo menos, de ese contrato de locación, ¿verdad? Entonces, si el fallido fuese el locatario, ¿verdad?, tanto el locador, el dueño, como el síndico, que en este caso el síndico ya va a representarle al fallido, ¿verdad?, podrán pedir la rescisión del contrato, ¿verdad? Se puede pedir la rescisión del contrato y algo muy importante en este punto, al decir podrán, es una palabra potestativa, facultativa, no es obligatorio. Se podrá pedir como tampoco no se podrá pedir, porque si la persona, evidentemente, en este caso del fallido, puede seguir cumpliendo con su alquiler, vamos a decirlo, entonces evidentemente eso puede ser negociado, en este caso con el locador, con el dueño de la propiedad, ¿verdad? Y también ya con intervención del síndico de quiebras, que es el que va a representarle al fallido, ¿verdad?
Muy bien, un micrófono está abierto, por favor, si puedes silenciar. Gracias. Ahora, ¿qué pasa en otro escenario? Si el fallido, el quebrado, vamos a decirlo, realmente no se dice quebrado, ¿verdad? Hay autores que dicen que no se dice quebrado, aunque vamos a ver algunas doctrinas donde se usa la palabra quebrado, pero digo quebrado para que más o menos se ubiquen y se entiendan, ¿verdad? El fallido, la persona que está en un estado de falencia o el quebrado, ¿verdad? Para que se entienda, esa es la persona que evidentemente fue a la quiebra. En este caso vamos a hablar ya del locador, ¿verdad? La persona o el propietario que está dando en alquiler su propiedad, ¿verdad? Entonces, el dueño de la propiedad se fue a la quiebra. ¿Qué pasa con ese contrato? El contrato continuará, dice la ley, produciendo sus efectos. El síndico podrá, sin embargo, pedir al juez la rescisión del contrato si las condiciones en que hubiese sido realizada la locación fueran evidentemente perjudiciales para la liquidación, en este caso para lo que sería la administración. En este caso, evidentemente, el síndico de quiebras puede encontrar algunas irregularidades en ese contrato de locación que evidentemente le puedan perjudicar a la masa, ¿verdad? En ese caso, él va a analizar, inclusive puede recurrir a peritos especializados en este tema, en cuanto al tipo de propiedad, cuánto se puede alquilar esa propiedad, cuáles son los precios que se están ofertando normalmente en el mercado, y evidentemente si existe alguna irregularidad que va a perjudicar a la masa, entonces el síndico puede pedir, como dice el punto número 2 de este articulado, puede pedir al juez la rescisión del contrato, ¿verdad? Esa es una facultad que tiene el síndico, evidentemente eso va a pedir al juez para que así sea, ¿verdad? El juez sigue diciendo el artículo. También los artículos, acuérdense también que en la ley de quiebra los artículos son bastante extensos. Esto también está muy cuestionado ya por los doctrinarios, ¿verdad? No solamente Lebrón, el doctor Canopsina, el doctor Julio Blas Noé, ¿verdad? Cuestionan que muchos de los artículos de la ley de quiebra podían formar parte de 2, 3 y hasta 4 artículos diferentes, ¿verdad? Es como que se van metiendo varios artículos, perdón, varias situaciones, ¿verdad? Dentro de un mismo articulado, ¿verdad? Pero que esto podrían representar 2 o 3 o 4 artículos y van a ir viendo que eso es así, ¿verdad? O sea, este artículo 95 fácilmente podría tener 3 artículos, ¿verdad? De manera a poder tener una organización más didáctica dentro de lo que sería el estudio, ¿verdad? Y la aplicación de los articulados, ¿verdad? Pero sigue diciendo, el juez escuchará al locatario y si éste supusiera la rescisión, imprimirá el pedido del trámite de los incidentes previstos en el artículo 187. El juez escuchará al locatario, que en este caso sería el fallido, ¿verdad? El fallido puede oponerse a la rescisión que a lo mejor el locador está pidiendo esa rescisión, ¿verdad? Pero el fallido, evidentemente, supongamos de que sea su propiedad donde él está viviendo, evidentemente, entonces él puede oponerse a este pedido de rescisión y él va a poder intervenir dentro de ese incidente, ¿verdad? Y van a seguirse las reglas establecidas en el artículo 187 en cuanto a los incidentes, ¿verdad? Entonces, un poco el locatario, en este caso, el locatario, inquilino fallido, vamos a decirlo, se defiende dentro de esta situación en donde están pidiendo la rescisión del contrato de alquiler, ¿verdad? Y termina diciendo este extenso artículo 95, en caso de rescisión o aun cuando no se produjera la misma, el pago de alquileres o arrendamientos anticipados no tendrá eficacia respecto de la masa, sino hasta el periodo de un año subsiguiente al auto declarativo de la quiebra, salvo que dicha modalidad de pago esté expresamente convenida en el contrato, ¿verdad? Muy bien. Lo que sería la parte que habla el programa en cuanto a los contratos de locación, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a tocar lo que sería la compensación. Muy bien. La compensación, una figura que
que vamos a decir que da término a ciertas obligaciones o a las obligaciones, la tenemos insertas en los artículos 96 y 97 de la ley de quiebras, pero atiendan una cosa, estos artículos 96 y 97, quiero que anoten, están derogados de la ley de quiebras. Están derogados por imperio de lo que serían los artículos 615 al 622, que es la parte de compensación establecida en el Código Civil. Evidentemente, al existir una reglamentación nueva en cuanto a lo que sería en tiempos de la ley, ¿verdad? Evidentemente, el Código Civil deja de lado lo que serían las disposiciones establecidas en la ley de quiebras con respecto a compensación. Entonces tenemos que remitirnos al Código Civil, artículo 615 en adelante, para poder entender esta parte del programa que habla sobre la compensación. Muy bien. Si tienen a mano, que es lo que quería compartirle en pantalla, pero no me dio posibilidad, pero si tienen a mano el Código Civil, vamos a ir leyendo algunos puntos de lo que sería compensación, ¿verdad? Para que también podamos entrarnos en algunas excepciones, evidentemente, que establece la ley de quiebras y más el Código Civil ya remitido a los concursos, vamos a decirlo, con respecto a la compensación. Para hacer un poco memoria, porque esto va a ser muy importante, porque de acá después van a venir las excepciones, vamos a ver las reglas de la compensación establecidas en el Código Civil. Y dice, el artículo 615, compensación. La compensación de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio y recíprocamente la calidad de deudor y de acreedor de una suma de dinero o de otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes. Esto quiero que atiendan bien estas características porque después con esto van a venir las excepciones dentro de las compensaciones en el concurso, ¿verdad? Sean deudas civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, dice, expeditas de plazo vencido, y si fuesen condicionales, se haya cumplida la condición. Opuesta a la compensación, extinguirá con fuerza de pago las dos deudas. Vemos que la compensación es una figura de extinción y de cumplimiento de la obligación hasta donde alcance la menor, ¿verdad? Desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir, dice el Código Civil, sin que a ello obste la impugnación del acreedor si concurren las circunstancias requeridas por la ley. Termina diciendo el artículo 615, la compensación de un crédito prescripto puede ser invocada si el crédito no estaba extinguido por la prescripción al tiempo en que ambas deudas comenzaron a coexistir. Muy bien, eso es lo que sería la regla general establecida por el Código Civil en cuanto a la compensación, o la forma en la que el derecho busca una salida entre acreedor y deudor, en donde ambos, tanto acreedor y deudor, tienen obligaciones recíprocas, ¿verdad? Se deben y deben. El deudor debe y también tiene un crédito. Entonces, existen situaciones que evidentemente tienen que ser resueltas, ¿verdad? ¿Cómo resuelve el Código Civil con respecto a lo que sería una situación de no insolvencia, una situación de solvencia o in bonis, como se dice, una situación en donde no existe un estado falencial, ¿verdad? Esas deudas tienen que ser subsistentes, líquidas, exigibles, expeditas y de plazo vencido, ¿verdad? Para que puedan ser compensadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el artículo 618 establece las excepciones con respecto a esta regla de compensación que tienen entre acreedores y deudores, ¿verdad? ¿Por qué digo excepciones, verdad? Porque evidentemente existen ciertas, voy a admitir acá a un compañero más, existen ciertas particularidades para que se pueda dar la compensación en los concursos, en este caso sería en la quiebra. El artículo 618 justamente habla al respecto en sus incisos B y C. Y dice,
será admitida la compensación, y esto quiero que atiendan bien, porque mucho se discutió ya en escenarios ya de la sindicatura, en algunas charlas en materia concursal, de que supuestamente no existía la compensación en estos casos. Y la ley sí da la posibilidad de que existan las compensaciones o que existan ciertas compensaciones, ¿verdad? Evidentemente, aplicando las reglas y los principios concursales, ¿verdad? Y es lo que plasma el artículo 618 en los incisos B y C. Y dice, será admitida la compensación. Entonces, sí se puede dar una compensación en una quiebra, por ejemplo. Será admitida la compensación respecto de las deudas siguientes, dice. Voy a obviar el inciso A porque no nos interesa por el momento. Vamos al inciso B. Será admitida la compensación en caso de concurso del deudor, quiebra, de las que tuviesen sus acreedores con los créditos de aquel. Aquel es el deudor, aunque ni unas ni otras fuesen exigibles con los créditos, perdón, fuesen exigibles al dictarse el auto declarativo de la quiebra. Entonces acá ya viene la excepción número 1. Acuérdense de que el artículo 615 hablaba de que los créditos tienen que ser exigibles, ¿verdad? Exigibles, expeditas, líquidas. El inciso B del artículo 618 dice justamente se puede dar la compensación aunque no sean exigibles. ¿Y por qué la ley habla de que pueda darse la compensación aunque no sean exigibles? Eso quiero preguntarle acá a los compañeros, ¿verdad? ¿Por qué hace esa excepción? ¿Y por qué la ley de quiebras habla de que lo mismo puede compensarse aunque al momento de la declaración de quiebra esos créditos no sean exigibles? ¿Qué piensan ustedes? Acá vamos a ver si es que realmente están atendiendo y están pensando conmigo esta materia, ¿verdad? Ya estuvimos hablando en las clases y conmigo estuvimos hablando. Pregunta de examen, ¿eh? ¿Por qué piensan que en este caso esta excepción y este artículo dice, en caso de concurso del deudor es admitida la compensación? En caso de concurso del deudor, de las que tuviesen sus acreedores con el deudor. Aunque ni unas ni otras fuesen exigibles al dictarse el auto declarativo. Pero entonces, ¿cómo se va a dar la compensación si no son exigibles? La ley en el artículo 615 me dice de que tienen que ser exigibles. Y acá me dice, se va a dar aunque no sean exigibles. ¿Por qué les parece? No tengan miedo de equivocarse. Mejor se equivoquen ahora a que se equivoquen en el examen. ¿Hay alguien ahí? Sí, profe, pero parece que no nos animamos nomás porque no estamos muy seguros. ¿Y por qué? ¿Por qué no van a estar seguros si se dijo en la clase pasada? Se dijo eso. Muy bien, voy a darle una pista, mejor le voy a decirlo ya, ¿verdad? Acuérdense de que cuando hablamos de la declaración de quiebra y ya cuando hablamos inclusive de la convocatoria de acreedores, acuérdense de que existen ciertas reglas de que se va a tener por vencido anticipadamente las obligaciones, ¿verdad? Porque la ley, evidentemente, la ley de quiebras, necesita de que esas obligaciones no duren en el tiempo, ¿verdad? Y si esas obligaciones tienen cumplimiento futuro, vamos a decirlo, esas obligaciones vencen automáticamente, ¿verdad? Al momento de la declaración de la quiebra. Inclusive también esto pasa en la convocatoria de acreedores, ¿verdad? Por eso, cuando un acreedor tiene un crédito
supongamos, un cheque de pago diferido o un pagaré que evidentemente tiene que vencer de acá a 2 o 3 meses, la ley ya lo tiene por vencido, ¿verdad? Ya lo tiene por vencido en forma automática, de manera a que evidentemente el pasivo pueda estar conformado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa declaración de quiebra tiene y es muy fuerte en cuanto a las reglas que va teniendo y en cuanto a las situaciones particulares que está teniendo. Imagínense, suspende los intereses, tiene por descontado los intereses de los intereses no vencidos, suspende igualmente los vencimientos a futuro, evidentemente, y eso hace que esta sea una excepción para que esos créditos, por más como dice el artículo, no sean exigibles, evidentemente no sean exigibles porque todavía no venció el tiempo para que sean exigibles, esa sería la aplicación, pero en este caso ya la declaratoria de quiebra hace de que esos documentos sean exigibles por más de que no hayan vencido, o sea, hay un vencimiento anticipado de lo que sería estos créditos que pueden generarse. Por eso el artículo 618 en su inciso B dice: en los casos de concurso de las que tuvieran sus acreedores con los créditos de aquel, aunque ni unas ni otras fuesen exigibles, ¿verdad?, al momento de dictarse el auto declaratorio de quiebra. O sea que en este caso, al momento de dictarse el auto declaratorio de quiebra, para el concurso eso ya es exigible, ¿verdad? Esa sería la explicación, ¿no?, por un lado. Por otro lado, el artículo 618 habla de otra excepción que vamos a leer, que es el inciso C, en cuanto a lo que sería la compensación. Aunque se tratase de deudas o créditos ulteriores son posteriores a la declaración del concurso, ¿verdad? O sea, créditos posteriores a la declaración del concurso. Eso ya es una situación ya excepcional, vamos a decir. Cuando el deudor obtuvo el crédito después del auto, ¿verdad?, ya terminó, se declaró la quiebra y el deudor obtuvo el crédito después del auto declarativo, cosa excepcional también que no debería pasar. Pero ¿por qué se dio el crédito y en qué caso? Por subrogación legal como coobligado, garante o tercer poseedor de bienes hipotecados en virtud de actos anteriores cumplidos de buena fe. O sea, esas son las situaciones que se van a dar para que en estos casos también sea admitida la compensación, en este caso particular que habla también el inciso C del Código Civil. Muy bien. El artículo 619 sigue diciendo: en el caso previsto en el inciso B, que estábamos hablando y que explicamos del artículo anterior, si la deuda del concursado estuviese pendiente de plazo, se descontarán los intereses por el tiempo no transcurrido, que es lo que también le estaba diciendo. ¿Por qué se descuentan los intereses por el tiempo no transcurrido? Y eso es un efecto de la quiebra, que es lo que estuvimos viendo ya en el artículo, en los artículos anteriores, con relación a lo que serían el descuento de los intereses, ¿verdad? Todas estas situaciones se van dando por el solo hecho, evidentemente, de la declaración de la quiebra, ¿verdad? Ahora, algo muy importante, ¿verdad?, es lo que dice el artículo 620 del Código Civil, en donde habla sobre lo que no puede compensarse, que es lo que no se podrá compensar, dice el artículo, ¿verdad? Y hay 1, 2, 3, 4, 5 incisos, ¿verdad? Yo voy a hablar del último inciso, ¿verdad?, que sería el inciso o numeral E, que es lo que a nosotros nos corresponde, que es la parte de concurso. No podrá compensarse, vamos al inciso E, los créditos y deudas ulteriores a la fecha del concurso, ni los que resulten de títulos al portador, ¿verdad? Entonces, esa es es lo que dice el Código Civil en cuanto a las cuestiones, ¿verdad?, o a las obligaciones o deuda y obligaciones que no pueden compensarse. Los créditos y deudas ulteriores a la fecha del concurso, ni los que resulten de títulos al portador. Muy bien. Con eso nosotros hablamos de todo lo que sería la figura de la compensación. Actualizar, por favor, cuando estudien, que
los artículos 96 y 97, por eso ya no le leí esos artículos para que no se confundan, ya están derogados de la ley de quiebras. Y por favor, remítanse directamente a los artículos 615, 618, incisos B y C, 619 y 620, inciso E del Código Civil, que son los artículos que están vigentes en materia de compensación en cuanto a lo que serían los concursos de acreedores, y en este caso particular, que sería lo que nos interesa a nosotros, que es la quiebra, ¿verdad? Muy bien. Eso es todo lo que respecta a la compensación en un estado de quiebra. ¿Hay preguntas, señores? No, ¿Seguimos? no, profe. ¿No hay? Bueno, perfecto, vamos a seguir. Ahora, no se producirá la rescisión, perdón. Estamos hablando, el contrato de trabajo, perdón, artículo 98, que sería contrato de trabajo. Nos pide el programa contrato de trabajo. Contrato de trabajo está establecido en el artículo 98, ¿verdad? Y 99, vamos a decirlo, 99 ya es prestación de servicio, pero vamos a leer también 98 y 99 en relación a los contratos de trabajo, ¿verdad? Acá tenemos un empleador, ¿verdad? Un patrón, ¿verdad? Un dueño, vamos a decirlo, de un establecimiento o una unidad productiva, ¿verdad? O no hace falta que sea el dueño, sino que a lo mejor personas que están como empleadora, ¿verdad? Entonces, una situación es que este empleador vaya a la quiebra, y la otra situación es que el fallido fuere el propio trabajador o el empleado, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, el artículo 98 dice en su primera parte, hablando del empleador, en caso de quiebra del empleador, ¿verdad? El síndico o el trabajador podrán rescindir el contrato. Conservará el derecho este sería el trabajador, conservará el derecho a las indemnizaciones que le acuerde la ley. Evidentemente, el estado de quiebra o el estado de falencia o de impotencia patrimonial en la que está ese patrimonio, evidentemente, hace de que ese patrimonio del empleador o del patrón, ¿verdad? Hace de que el síndico o el propio trabajador puedan rescindir el contrato, puedan dar por finalizado ese contrato laboral que evidentemente le va a afectar en forma directa al trabajador. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador si es que da por rescindido el contrato? Este conservará el derecho a las indemnizaciones que le acuerda la ley. Acuérdense también que en este caso esas indemnizaciones tienen un carácter singularmente privilegiado, como dice el propio o la propia ley laboral, en donde el trabajador tiene una preferencia de primer rango, inclusive por sobre los otros privilegios, ¿verdad? Reales inclusive, para poder cobrar sus indemnizaciones o las indemnizaciones que le debe su empleador, ¿verdad? O su patrón, vamos a decirlo, para poder ser resarcido este trabajador en lo que serían los daños y perjuicios que esto implica, o este corte laboral implica, por una situación que evidentemente no le compete a él, ¿verdad? Muy bien, ahora, vamos al caso de que el fallido es el empleado, el trabajador, ¿verdad? Si el fallido fuese el trabajador, dice la ley, no se resolverá el contrato de trabajo, salvo que por las funciones que desempeñe afecte su quiebra las condiciones de confianza que acompañen a aquellas. Evidentemente, si el fallido trabajador, ¿verdad? Que fue a la quiebra, tiene una función, yo siempre digo una función relacionada con el dinero, la protección del dinero. Imagínense si el fallido es el tesorero de la empresa, ¿verdad? O el contador de la empresa, o el administrador de la empresa, o es la persona que tiene que realizar pagos, ¿verdad? O cobros inclusive dentro de lo que sería la empresa. Evidentemente, esa situación de este fallido trabajador hace
hace de que al empleador, ¿verdad?, le haga pensar de que si puede seguir o no puede continuar con la relación laboral de ese trabajador. Eso es muy importante, ¿verdad? Una cosa es de que el trabajador a lo mejor sea operativo y esté en un depósito y esté como repositor en un supermercado o esté realizando actividades que no tengan que ver con relación al manejo del recurso o dinero. Evidentemente, es aplicable estrictamente el artículo 98 en su segunda parte. Si el fallido fue el trabajador, no se resolverá el contrato de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué se resolvería? Al contrario, evidentemente, este trabajador más que nunca necesita ese trabajo para que pueda obtener un dinero, ¿verdad? Y pueda subsistir, ¿verdad? Salvo, y acá está lo que decía al principio, salvo que por las funciones que desempeñe, un tesorero, un administrador, un contador, una persona que está manejando recursos, el cajero de un banco, imagínense el peligro que puede representar esa situación. A lo mejor ya no hablamos de una cuestión de que pueda robar dinero ni nada por el estilo, sino que evidentemente ya en un estado falencial, psicológicamente esa persona ya está muy afectada, muy complicada en la administración misma de su propio dinero, y evidentemente existen situaciones que van a o pueden o particularidades en su nueva situación patrimonial que evidentemente hacen de que sea casi imposible la prosecución de un trabajo en donde tenga una alta responsabilidad dineraria, ¿verdad? Entonces, salvo que las funciones que desempeñe afecte su quiebra las condiciones de confianza que acompañan a aquellas, ¿verdad? O que acompañan a la relación laboral que se da en ese caso entre empleado y empleador. La regla es de que si el empleado se va a la quiebra, el contrato laboral no se suspende, no se resuelve, salvo que por las funciones evidentemente haya que reanalizar esa situación y necesariamente eso deba ser resuelto ese contrato. En cualquiera de los casos, ¿verdad? Si es que por más de que él esté en una situación vamos a decir, de confianza, como dice el artículo, eso no impide a que él reciba también sus indemnizaciones si es que el patrón resuelve el contrato, ¿verdad? Ese derecho es inalienable, es irrenunciable por el trabajador, donde tiene que ser satisfecho en sus liquidaciones, conforme a lo que dice el Código Laboral, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que serían las prestaciones de servicios, el artículo 99 habla de ese punto, de ese aspecto, y dice, no se producirá la rescisión de los contratos de prestación de servicio y los de trabajo de índole estrictamente personal en favor del fallido o a cargo de él, ¿verdad? Entonces, la regla tampoco es de que no, la regla es que no se producirá esta rescisión de los contratos de prestación de servicio, ¿verdad? Eso está en el artículo 99 de la ley de quiebras. Muy bien. Eso en cuanto a lo que serían contratos de trabajo. Vamos a lo que serían los seguros personales y seguros no personales. Esto lo establece y las reglas están bien claras, ¿verdad? En el artículo 100 de la ley de quiebra, que dice, y acá tenemos que diferenciar los seguros personales de los seguros no personales. ¿Cuáles serían los seguros personales? Los seguros de vida, incapacidad, todo lo que represente una situación evidentemente personal del fallido en este caso, ¿verdad? Y los seguros no personales que haya tomado el fallido, ¿verdad? Que podrían ser cualquier tipo de indemnización con respecto a robo, incendio, seguros de vehículos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La persona que está en quiebra, evidentemente, la pregunta es, ¿qué seguro puede cobrar y qué seguro no puede cobrar? Y en el caso de que no pueda cobrar, ¿dónde va ese dinero de ese seguro? ¿Qué es lo que habla el artículo 100? En caso de producirse el evento previsto después de la declaración de la quiebra,
En los seguros no personales, vamos a decirlo para entender, en los seguros patrimoniales, o sea, en los seguros en donde exista un contenido patrimonial, ¿verdad? La indemnización de esos seguros corresponderá a la masa, ¿verdad? La aseguradora, si es que se presenta el acontecimiento futuro, incierto, en materia de seguro se habla de estas situaciones críticas, evidentemente, o del siniestro, como se dice, se produce, evidentemente el seguro no es que le va a pagar el seguro al fallido, que ya no tiene ya la administración de su patrimonio. Ese dinero o la indemnización, vamos a decirlo, tiene que ser depositada en la cuenta judicial o en la cuenta bancaria que haya habilitado el síndico de quiebras para poder administrar su quiebra, vamos a decirlo. La indemnización corresponderá a la masa, en el caso de que sean seguros patrimoniales y se haya producido el siniestro, vamos a decirlo. ¿Qué pasa en los seguros personales? Estamos diciendo seguros de vida, incapacidad, etcétera, etcétera. En los seguros personales, dice la ley, la indemnización corresponderá siempre al fallido, ¿verdad? En caso de que se produzca ese siniestro, ese acontecimiento que está establecido en ese contrato de seguro, en el caso de que sea un seguro personal, la indemnización corresponderá siempre al fallido. Es lo que dice el artículo 100 de la ley de quiebras, ¿verdad? Muy bien. Son cuantos seguros personales y no personales. Y vamos a terminar esta bolilla, la bolilla 10, hablando de los mandatos, que es, eso está establecido en el artículo 101. El artículo 101 de la ley de quiebras habla sobre los mandatos y dice, y ese es otro contrato, evidentemente, estamos hablando para que no perder el hilo de lo que estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Estamos hablando de los contratos bilaterales. El mandato es un contrato bilateral. Desde la declaración de la quiebra, y esta es una excepción a la regla que estamos hablando ya en los primeros puntos de la clase que dimos hoy, especialmente el artículo 93. La declaración de quiebra no resuelve los contratos bilaterales. Acá vemos ya una excepción que dice el artículo 101. Desde la declaración de quiebra cesa el fallido en los mandatos, en este caso específico, cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiese recibido con anterioridad a la declaración de quiebra, ¿verdad? Si el mandante no lo confirma, cesa, pero existe una posibilidad de que el mandante le pueda confirmar en sus funciones o en su trabajo, ¿verdad? Si no lo confirma, entonces, evidentemente, si el mandante no lo confirma, entonces el contrato de mandato cesa, ¿verdad? Cesan también los mandatarios y factores del fallido desde el día en que hubiesen tenido conocimiento de la quiebra. Acá llegamos un poco ya a lo que sería el derecho mercantil, ¿verdad? El derecho comercial, en donde evidentemente el fallido es el comerciante, vamos a decirlo, el que está a la cabeza de esa unidad comercial. Y esta persona se fue a la quiebra, ¿verdad? Esta persona se fue a la quiebra, entonces, ¿qué dice el código? Cesan también los mandatarios y factores del fallido desde el día en que hubiesen tenido conocimiento de la quiebra. La quiebra de su jefe, vamos a decirlo, o del patrón o del comerciante que tiene a su cargo mandatarios y tiene factores a su cargo, y él se fue a la quiebra, evidentemente también cesan, ¿verdad? En sus mandatos, ¿verdad? Las funciones de estos mandatarios y de estos factores, pero ¿desde cuándo? Desde el día en que hubiesen tenido, ellos conocimiento de la quiebra de esta persona, ¿verdad? Entonces, un poco es lo que habla la ley de quiebras ya en materia de mandatos, ¿verdad? Y la forma en la que la ley resuelve esta situación excepcional o este estado excepcional que es el estado de quiebras o de falencia, ¿verdad? Muy bien. Con esto terminamos, señores, en la lección número 10, ¿verdad?
Quiero saber si existen algunas preguntas, algunas consultas con respecto a esta bolilla, no menos extensa, evidentemente, pero muy importante. De hecho, el desarrollo es mucho más largo, ¿verdad? Pero traté de acortarlo lo más posible para poder meter toda la bolilla y poder llegar a nuestro cronograma de estudio, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta con respecto a esta bolilla, señores? Doctor, la última parte, que la declaración de quiebra no resuelve el contrato. Sí. No entendí muy bien esa parte. O sea que si yo tengo un contrato con una persona por, qué sé yo, por cobro de guaraníes o por la entrega de su vehículo, y ese vehículo entró en la convocatoria y se declara la quiebra, ese contrato no puede otorgarme el vehículo. Acuérdate que se habla del contrato de mandato, ¿verdad? Estamos hablando del contrato de mandato, ¿verdad? Entonces, el contrato de mandato es un contrato supongamos, vamos a decir, el contrato de mandato tenemos nosotros los abogados, ¿verdad? El cliente que me contrata a mí, ¿verdad? Y ese cliente me contrata por la confianza, ¿verdad? Para que yo le defienda en un juicio. Es un contrato de mandato, contrato entre cliente y abogado, ¿verdad? Entonces, desde el momento de la declaración de quiebras de ese mandatario, vamos a decirlo, evidentemente hace de que a lo mejor no tenga la confianza del mandante de poder seguir con ese contrato de mandato, ¿verdad? Entonces, la regla es de que cesa o termina o deja de producir efectos, vamos a decirlo, ese contrato de mandato por efecto de la quiebra. A no ser que el mandante tenga tanta confianza en esta persona y le confirme en su acto, ¿verdad? En su contrato, que es lo que dice la primera parte del artículo 101. Vamos a leer nuevamente para fijar mejor la idea. Desde la declaración de la quiebra cesa el fallido en los mandatos y comisiones que hubiese recibido él, ¿verdad? Con anterioridad. Si el mandante no lo confirma, si el que le dio el mandato o le contrató, ¿verdad? No lo confirma. Puede ser que le confirme también, ¿verdad? De hecho, estas situaciones ya pasan mucho también por la confianza, ¿verdad? Entonces, si yo lo mismo, esta persona que para mí representa a una persona confiable, por más de que se haya ido a la quiebra, y yo lo confirmo nuevamente en su actividad, bueno, el contrato va a seguir su curso, ¿verdad? Pero ya bajo el riesgo del mandante, ¿verdad? Algo muy importante también, no hay que estigmatizar, o sea, evidentemente es una cuestión extrema, vamos a aclarar, pero las quiebras, y vamos a ver más adelante, las quiebras tienen sus diferentes tenores, vamos a decir, ¿verdad? Tenores en el sentido de la gravedad del desempeño que haya tenido el fallido patrimonialmente para finalmente caer en un estado de quiebra, ¿verdad? Puede haber una quiebra casual, ¿verdad? Puede haber una quiebra que evidentemente no es una quiebra ni dolosa, ni culposa, ni fraudulenta, ni que tampoco esta persona haya pasado por los estrados penales, ¿verdad? Por situaciones que puedan implicar hechos punibles con respecto a su patrimonio, sino que evidentemente y pasó mucho y lo con la pandemia pasó mucho. En el tema pandémico, en el tema de la pandemia, hay mucha gente, señores, y les digo, porque me tocó, ¿verdad? Asesorar a muchísimas empresas, empresarios, accionistas, gente, señores, y acá ya saliendo un poco del programa, contando una vivencia que les puede interesar, accionistas que están poniendo plata de su pecunio para no dejar morir su empresa. Eso vimos en la pandemia. Entonces, mucha gente, y les digo más, muchos de ellos no lo consiguieron. Esa gente comenzó a poner plata para que esa empresa no caiga y finalmente no aguantó y cayó. Entonces, son deudores de mala fe, son deudores de buena fe, le afectó la pandemia, lo que estos comerciantes no pudieron vender es lo que no pudieron pagar. Si yo no estoy vendiendo, ¿cómo voy a pagar? El comerciante evidentemente vive de esa situación y de ese giro comercial que va generando ese ingreso
para que él pueda también cumplir con sus obligaciones. Estas personas no son deudores de mala fe, son personas que lastimosamente estuvieron en el peor momento y en el peor lugar, y muchas de ellas se fueron a la quiebra, y eso está pasando en el Paraguay, ¿verdad? Muchas de esas personas alertaron o se alertaron preventivamente, ¿verdad? Y vieron que la situación podía irse a un estado de quiebra y consultaron con asesores, consultaron con especialistas en la materia, y evidentemente muchas de esas personas pudieron acceder a un concurso preventivo, ¿verdad? Un concurso de convocatoria de acreedores muy diferente a lo que es la quiebra, en donde muchas empresas pudieron salvarse, pudieron prevenir este estado liquidatorio que es finalmente la quiebra. La convocatoria de acreedores es un procedimiento tan noble y tan aplicable a este caso histórico que vivió el país y el mundo con respecto a la pandemia. Imagínense, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lastimosamente, mucha gente no sabe la existencia de esta ley. Esa es de repente una frustración, vamos a decirlo, que de repente ahí existe con nuestra materia, en donde, número uno, es una materia que bien utilizada, ¿verdad? Bien utilizada, puede salvar patrimonios, ¿verdad? E inclusive vidas, porque hay mucha gente que toma el peor camino cuando está en un estado de insolvencia, no sabe qué hacer. Hay casos que evidentemente tomaron las peores decisiones, personas que no sabían cómo recurrir y veían que su patrimonio podía estar rematado en forma masiva. Entonces, lastimosamente, la ley es poco conocida, ¿verdad? Yo creo que hoy día las personas, los comerciantes y los no comerciantes también, ¿verdad? Porque no solamente para comerciantes es aplicable esta ley, ya tienen mucha más curiosidad, tienen mucha más información y ven de que atendiendo en forma preventiva lo que sería, o decidir en forma preventiva, puede salvar todo el patrimonio a una eventual quiebra. Y en el caso de que no lo puedan hacer y en el caso de que tengan que irse a la quiebra, también es importante que puedan saber cuáles son las reglas para poder, para que su patrimonio pueda ser liquidado de acuerdo a lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, salió un poco de esto por el tema del mandato que preguntó uno de los compañeros, en donde ese mandato, ¿verdad? A lo mejor esa persona nunca debió ni un guaraní, nunca ni moroso era, y hoy día está en un estado de quiebra por una situación pandémica. Entonces, ¿cómo yo le iba a quitar la confianza si no era culpa de él que se haya ido a un estado de quiebra? Entonces, esas son situaciones que también hay que ir analizando, ¿verdad? En cada caso particular. Y otro caso sería la persona que evidentemente quitó créditos a mansalva, ya tenía una idea de fraude, vamos a decirlo, en donde evidentemente la quiebra va a ser no solamente dolosa, sino que lo más probable es que le apliquen algunas figuras penables por la forma en la que se desempeñó su patrimonio. Esa persona evidentemente no puede continuar en un mandato y evidentemente tiene otras sanciones, ¿verdad? Ya por la forma en la que actuó, ¿verdad? Entonces esas son otras situaciones que evidentemente hacen de que cada quiebra, como yo digo, sea analizada en forma particular. No hay que generalizar una quiebra. La quiebra es una situación de liquidación colectiva de todo el patrimonio, pero hay que establecer también la forma y el escenario en la que esa empresa o esa persona fue a la quiebra, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bueno, Soski preguntó. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, señores? Profesor, una pregunta. Permiso. Sí, adelante. El mandatario, si se le adeuda dinero por su trabajo, ¿debe presentarse ante el síndico de quiebra su crédito para su verificación? El mandatario. Salió entrecortado. No le escucho, profesor. Por eso, salió medio entrecortada la pregunta. ¿No querés preguntarme? Sí, la pregunta es, si el mandatario, si se le adeuda dinero por su trabajo, ¿debe presentarse ante el síndico de quiebra Claro. para su verificación? Claro, tiene que presentarse.
Toda persona que haya contratado con el fallido, ¿verdad? Y evidentemente existe algún dinero, ¿verdad? Que deba y que pueda ser establecido en cuanto al monto, ¿verdad? Puede presentarse a exigir el pago, lo que sería en la quiebra o en el concurso. Totalmente. Muchas gracias, profesor. Sí. Otra consulta. Muy bien. Si no hay más consultas, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. La siguiente clase vamos a hablar sobre la bolilla 11, ¿verdad? Es una bolilla no muy larga, es una bolilla que habla sobre lo que sería claro, concordato no cumplido, derecho del acreedor, obligaciones y la acción de las masas. Bueno, no es una bolilla muy complicada, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos a lo mejor al finalizar la clase tener un tiempito para poder hacer un repaso rápido de lo que serían las 11 bolillas. En ese caso, me gustaría que vayan tomando nota, ¿verdad? En este tiempo, de cuáles serían las preguntas que de repente quieren hacer o algunas dudas que se puedan ir haciendo, se puedan ir tirando para poder tener un tiempo y repasar todas las bolillas antes del examen del próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, hoja de ruta, el viernes, desarrollamos la bolilla 11. Si tenemos un tiempo, yo creo que vamos a tener un tiempo, entonces me tiran todas las preguntas o todas las dudas que puedan tener para poder ir con un pequeño repaso rápido, como se dice, al examen del 30, ¿verdad? ¿Está bien? Gracias, profe. Mañana. Bien. Gracias, Gracias. profe, gracias. Dale, señores, les Sí, está dejo. bien, profe. Que pasen muy bien. Gracias, Voy a- Muchas gracias. a ustedes. Sí, A profe. ustedes. Gracias, profe. Gracias. A Buenas tardes, ustedes. profe. Buenas tardes a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el viernes, ¿eh? Muchas gracias, profesora. Hasta luego.